Dios le bendiga, mis amados, amén. Hay días en que las rodillas sí que duelen. Debe ser que este cambio, ¿no? Brusco, hace calor, hace frío, uno se desabriga y luego vuelve el frío con fuerza. Pero el Señor nos ayude en su gracia y en su misericordia a seguir perseverando, amén, a seguir perseverando. Damos gracias al Señor. Nosotros todos los martes estudiamos doctrina, amén, y en esta noche, continuando con el estudio de doctrina, vamos a tocar un punto que es muy importante, una de las ordenanzas maravillosas que el Señor ha dejado para sus hijos, que es el bautismo, el bautismo. Los creyentes vemos dos ordenanzas, y ahora vamos a explicar un poquito por qué. Ya hemos tenido la lectura de la palabra, así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu inmenso amor y por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, en esta noche. Vamos a iniciar un nuevo tema, Señor, que es vital, que sea comprendido y entendido por todos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que liberes las mentes, que quites toda preocupación, toda ansiedad. Toma el carbón encendido de tu altar, quita todo aquello que no sea tuyo, Señor, que tenga despropósito y que solo salgan palabras de edificación y de vida, Padre. Nadie inmundo debe predicar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Tomen asiento, mis amados. Y hay dos ceremonias, dos ordenanzas que Jesús mandó que nosotros realizáramos. Es el bautismo y la cena del Señor, ¿no? Nosotros también esto de este bautismo y la cena del Señor lo conocemos como medios de gracia, pero ahora vamos a ver el bautismo como una ordenanza que todos debemos cumplir. Si nosotros recordamos, ¿verdad? Y si algunos hemos tenido el trasfondo católico, los católicos no le llaman ordenanzas. ¿Cómo le llaman? Sacramentos, ¿ve? Por ahí hay alguien que todavía tiene su corazoncito bien puesto ahí. Los sacramentos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué nosotros no le llamamos sacramentos? ¿Por qué? Porque en la mente católica romana enseña que los sacramentos, ¿verdad? En sí mismo pueden dar gracia a las personas. Pero eso no dice la Biblia. ¿La Biblia qué dice? Que tiene que ser por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, desde ahí ya vemos nosotros la diferencia que es muy clara, ¿verdad?, entre protestantes y católicos. Y vamos a ver también ahora el modo y el significado del bautismo. Vamos a ver esta noche, posiblemente nos lleve tres clases, pero en esta noche vamos a ver el modo y el significado del bautismo. Porque muchos de ustedes han sido bautizados y algunos, para sorpresa mía, ni siquiera les han dado una preparación, ¿no? O una explicación clara de por qué tenían que y por qué se bautizaban. El bautismo debe ser algo que cuando usted lo llega a comprender, usted esté detrás del pastor para que lo bautice cuanto antes. ¿Por qué? Porque es un mandato. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 28, 18? En la Gran Comisión, ¿qué dijo? Id, no duden pues, id y haced discípulos, ¿verdad? ¿Haciendo qué cosa? Bautizándolos en el nombre de ¿qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, hacer discípulos significa que tiene que haber alguien que ha entendido y ha comprendido el Evangelio, y en eso de entender y comprender el Evangelio, ¿verdad?, decide hacerse un seguidor de Cristo y tiene que bautizarse. El bautismo no es una opción, es una ordenanza. Pero ¿qué significa el bautismo? ¿Por qué yo me quiero bautizar? ¿Por qué me debo bautizar? Eso es lo que vamos a estudiar en estos días como la doctrina de la enseñanza del bautismo, ¿no? Una cosa muy importante, ya que hasta el día de hoy, dentro aún del grupo evangélico, protestante se puede decir,
hay algunas discrepancias, ¿no? Como por ejemplo, bautizar niños, infantes, o deben bautizarse adultos. Bueno, eso es lo que dice. A ver, ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a responder según la palabra de Dios. Viendo lo que significa el bautismo, el modo como debe ser aplicado, viene fácilmente quiénes deben ser bautizados. ¿Ya? ¿Quiénes deben ser bautizados? Entonces esto es importante que lo estudiemos, hermanos, a la luz de la palabra del Señor. Toda potestad me es dada, dijo Jesús. Por lo tanto, en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué era el bautismo? ¿Cómo se daba el bautismo? Es interesante que cuando comenzamos el libro de Marcos que hemos leído ahora, ¿no? Marcos nos muestra en el capítulo 1 a Juan el Bautista bautizando, de ahí hemos tomado la lectura. Vamos a Juan el Bautista, a Marcos, para ver lo que nos interesa en esta noche de Juan el Bautista, ¿no? Dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran, ¿qué? Bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Amados, habían pasado casi 400 años que Jerusalén, que los judíos no veían un profeta. Dios, ¿por medio de quién les hablaba en el Antiguo Testamento a su pueblo? Por medio de los profetas. Recuerden que el profeta es el que le habla al pueblo de parte de Dios, ¿no es cierto? ¿Y el sacerdote qué hace? Le habla a Dios de parte del pueblo. Eso lo hemos explicado cuando hemos visto Jesucristo. No lo olviden, debe quedar bien claro eso en sus mentes. Cuando intercede el sacerdote, ministra delante de Dios para el perdón de pecados, todo, y le habla a Dios de los hombres. Señor, perdónalo por esto, por esto, por esto. No ofrecen los sacrificios. Pero cuando hablaba el profeta decía, Dios dice. Entonces Dios hablaba por medio del profeta. Y entonces, aquí habían pasado 400 años casi de silencio. Dios no les había hablado a los judíos. ¿Por qué? Porque se habían apartado, se habían desviado totalmente de las cosas de Dios. Totalmente. Y miren, comienza Juan el Bautista, y le dicen el Bautista porque bautizaba, llamando al pueblo judío al arrepentimiento. ¿A quién se le aplicaba el bautismo? No era al pueblo judío. Bueno, entiendo que algunos no lo sepan, pero los que sí estudiamos la Biblia y las Escrituras sabemos que el bautismo, ¿para quiénes eran? Para que los que querían hacerse judíos, ¿verdad?, se bautizaran. Para los que querían hacerse judíos, entonces se hacían seguidores de la fe de los judíos, se bautizaban, ¿no? Simbolizaba que renunciaban a su vida de gentiles, de paganos, y se hacían al judaísmo. Entonces, ¿qué cosa contraria encontramos aquí? Dios está llamando a que Juan el Bautista está diciéndoles, vengan, arrepiéntanse, conviértanse de nuevo. Eso es lo que les está diciendo, porque se han desviado tanto, se han descarriado tanto, que tienen que arrepentirse. Y no dice para que sus pecados sean perdonados, sino para qué dice. ¿Qué dice? Dice, bautizaba Juan el Bautista, el bautismo de arrepentimientos como en algo futuro, algo que iban a alcanzar. ¿Por qué? Porque, bueno, esto lo voy a explicar mejor el domingo, no falte la clase del domingo, estamos comenzando el Evangelio según San Marcos, así es que he tenido la cabeza, ya se imaginan cómo. Como está escrito, dice en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, se está refiriendo a Juan el Bautista, ¿no es cierto?, a esa profecía, el cual preparará el camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino, enderecen sus sendas, porque estaban bien torcidos, hermanos, bien desviados estaban los judíos, a tal punto que Dios ya los veía como paganos. Porque un pagano, cuando quería hacerse a la fe judía, a la ley, a los mandamientos, se tenía que bautizar. Y ahora quienes están siendo llamados a bautismo son el mismo pueblo judío. Juan el Bautista no llamó a gentiles, él llamó al mismo pueblo de Dios. Por eso es que el bautismo ahora
del Nuevo Testamento que se aplica a nosotros es totalmente diferente del bautismo de Juan que aplicaba él, porque él aplicaba un bautismo para el pueblo judío, para que el pueblo judío se volviera a Dios, recapacitara de sus caminos torcidos y de cómo se había apartado y se volviera a Dios nuevamente. Pero cuando viene Cristo, ¿qué hace? Y ahí me llevó el Señor a este pasaje porque no lo tiene, el hermano no lo explica, solamente da 2 textos y no lo explica con detalle, pero una de las cosas que me dediqué fue a ver eso ahora. Dice, y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Y por qué no lo quería bautizar Juan? Ahora entienden mejor por qué no lo quería bautizar, porque en él no había pecado. Él más bien era el mensajero que Dios había enviado, era el que iba a venir a perdonar pecados. Yo estoy bautizando para que puedan alcanzar el perdón de pecados, pero tú eres el que perdona. ¿Cómo yo te voy a bautizar a ti? Pero Jesús, hermoso Jesús, ¿verdad? Dijo que todo lo que estaba escrito debía cumplirse. Y siempre Él ha querido ser ejemplo de nosotros. Por eso el bautismo en nuestra vida debe ser un momento de gran regocijo, porque ahí nos identificamos y recibimos toda la obra redentora que Dios ha hecho a nuestro favor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Cuando usted trae a memoria su bautizo, recuerde que en ese día, simbólicamente, todas aquellas cosas que Dios ha obrado desde el principio, toda esa obra de redención se cumplió y usted por la fe lo abrazó. Y está dando un testimonio simbólico públicamente de que usted cree en eso. Porque para el bautismo, lo único que pide el Señor es que crea, que venga con fe, confiando en lo que Cristo ha hecho. Por eso es que hay la discrepancia también, ¿van entendiendo?, entre los que quieren bautizar niños pequeños y los que bautizan a personas, no dependiendo de tal edad, no, sino cuando hayan comprendido y den una fe razonable de que han entendido la obra de Cristo y vienen por el perdón de sus pecados. Por eso es preocupante, ¿no? Cuando muchas veces dicen, ay, estaban bautizando y yo también quise bautizarme y me bauticé ese día. ¿Estaba completamente comprendido de lo que estaba haciendo? ¿Estaba completamente entendido? Si a veces aún dándole las clases, ¿no?, después uno se aparta, como que no ha entendido bien las cosas de la fe. Y por eso es que a veces toman las clases muchos, pero al final uno dice, ya, fulano, tú todavía puedes prepararte un poco más, porque uno nota, ¿no?, que no ha comprendido, que no ha entendido. Entonces es bien importante, hermanos, que nosotros entendamos el modo y el significado del bautismo. Es importantísimo. El bautismo es administrado correcta y apropiadamente solo a los que dan una profesión creíble de su fe en Jesucristo. Una profesión creíble de su fe en Jesucristo. A veces cuando son bastante jovencitos, porque acá los bautizamos a partir de los 12 años, los preparamos, yo les pregunto, e insisto hasta el final, si han comprendido, si han entendido que son pecadores, que Cristo los ha perdonado y que ahora tienen una oportunidad de vida. No es que nunca van a volver a pecar, pero que ya no son practicantes de pecado. Cuando veo que todavía hay dudas, como que eso todavía le está dando muchas vueltas en la cabeza, le digo, podemos esperar un año más. Porque es importante que se entienda. Si no se entiende, hermanos, no se está dando esa comprensión apropiada del acto de fe que está cometiendo, del simbolismo de fe que está haciendo, y mañana más tarde está acumulando más bien ira, porque está haciendo algo solo por hacerlo, no comprendiendo realmente, ¿no? Y vemos que muchos a veces aún bautizados se descarrían, ¿no? Entonces la práctica del bautismo en el Nuevo Testamento, ¿no?, es del modo en que la persona viene y es sumergido totalmente en las aguas.
¿Qué significa bautismo? La palabra griega dice que es baptizo, quiere decir hundir, sumergir, inmergir en el agua. Repito, la palabra griega baptizo quiere decir hundir, sumergir, inmergir algo en agua. Entonces, estar completamente, ¿no? Completamente sumergido en agua. Entonces ahí verán otra diferencia. No es que vengan y te traigan, ya yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y le echo un poquito de agua en la cabecita, no es. Porque acá dice que el bautizo era estando sumergido totalmente, ¿no? Es por inmersión, total, por inmersión. Salen medios asustados, pero salen después simbolizando completamente que, porque el bautismo tiene 3 significados que lo vamos a ver ahorita cuando veamos los significados. Pero estamos viendo el modo es por inmersión. Y ahí dice, ¿no? Y salió a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río, o sea, dentro del río. No dice al costado o a la orilla, no, dice en el río. Era inmergido totalmente en el río. Y eso lo podemos ver tanto como Cristo, ¿no? Y Jesús también, ahí en el río, fue sumergido. Y más claro, Hechos 8, 36, 37. Hechos 8, 36, 37. A ver, Hechos 8, 36, 37. ¿Quién lo tiene? Lo lee. A ver, ¿lo tienes? Léelo. Párate, léelo. Listo. Hechos, capítulo 8, versos 36, 37. Amén. ¿Qué es lo que precede al bautismo? La fe. ¿Qué es lo que precede al bautismo? La fe. ¿Qué había hecho Felipe? Le había explicado todo el libro de Isaías. Molido fue por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones. La paga de nuestra paz, de nuestra tranquilidad fue sobre él. Por sus llagas fuimos sanados. ¿Por qué era importante? ¿Por qué le llamaban a esto evangelio? Porque si el evangelio era dicho en el tiempo de Felipe o en el tiempo de Juan el Bautista, evangelio era una noticia. Esa noticia, ¿verdad? Ese evangelión que estaban dando tenía que ver casi siempre con noticias que venían del emperador, de sus victorias, de las batallas que había ganado, de los logros que había tenido y de los beneficios que tenían de ser un ciudadano romano. Y por eso no decía, salve César, la paz romana, pero acá dice que este evangelio es la verdadera paz, que este verdadero rey ha venido a tener una victoria mucho más grande que cualquier victoria que haya tenido César, porque ha venido a libertarnos de nosotros mismos, de las cosas que nos han tenido atados. Y cuando le explica esas cosas a Felipe, y porque dice, ¿no? Y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. ¿Cuál era el evangelio de Jesús? Que Él vino, que Él era el Cristo, Él era por eso dice, ¿no? Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, bien puedes. Y dice que mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, nuevamente, ¿no? Abundante agua, lo sumergió, pero ¿qué precedió a eso? La comprensión de quién era Cristo, cuál había sido la obra que Cristo había hecho. Tiene que haber suficiente agua, dicen, ¿no? En ningún momento, en ninguno de los testimonios que usted va a encontrar de lo que es bautizo,
en el Nuevo Testamento, tanto como en el Antiguo, no es un poco de agua nada más, sino es por inmersión, ¿ya? Por inmersión. Muy bien, continuamos. Ahí tienen una. Ahora, como el bautismo es por inmersión, que la persona, el simbolismo, ahora vamos a ver el simbolismo. Si me puedes poner ahí en la pantalla la imagen que he puesto, hermana. ¿Sí? Bueno. La inmersión, ¿verdad? La inmersión no lo dejan ahí. Totalmente, una vez que es cubierto, nuevamente sale de las aguas, ¿no es cierto? Sí, porque se quedan ahí. Lo sacan, ¿no? El significado es que muere al pecado cuando lo sumerge, cuando por inmersión entra, pero cuando sale es también el simbolismo de la resurrección. Entonces, ¿qué simboliza nuestra unión? El bautismo simboliza nuestra unión con Cristo, en su muerte, en su sepultura, cuando nos sumerge, y en su resurrección. Esas tres cosas. Por eso nos bautizamos, por eso es público, por eso es visible. Eso ocurrió en tu bautismo. ¿Te acordabas? Ya no, ¿no? Mejor, qué bueno que viniste a tu clase de doctrina para que recuerdes, hermano, para que te alegres. Cuando te bautizaste dijiste, Señor, yo creo en ti, en la obra que has hecho en la cruz. Y inmediatamente que haces esa confesión que crees en Él, el pastor te sumergió y en ese momento también fuiste con Él sepultado y luego cuando sales has nacido a una nueva vida. Por eso siempre decimos, gloria a Dios, aleluya, no decimos, porque simbólicamente has muerto a tu vieja vida, a tu manera de ser como eras antes, a tu vieja naturaleza y estás ahora andando en novedad de vida. Como dice Ezequiel, les pondré un nuevo corazón, un corazón de carne, un corazón sensible. Y eso es lo que se debe comenzar a ver en el nuevo nacimiento. Ahí en Romanos capítulo 6, versos del 3 al 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, todo eso es símbolos. Son simbolismos. ¿A fin de qué? Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuántos estamos andando en vida nueva? Amén. Estamos andando en vida nueva, hermanos. Y los jóvenes que ya se están preparando para el bautismo, estamos tratando de que con la ayuda del Señor tengan claridad en que va a ser una vida nueva, totalmente obrando el Señor en nosotros, cambiándonos, renovándonos, haciéndonos cada día ver cuánto le necesitamos. Cuando nosotros nos bautizamos, así como nos sumergimos en las aguas, quiere decir que nosotros también estamos en Cristo Jesús. Nos sumergimos en Él. Por eso dice que tenemos que el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿no es cierto? Todo pasó, todo es hecho nuevo y ahora, separado de Él, nada podemos hacer. Nada. ¿Tú crees que puedes hacer algo sin Cristo? Nada podemos hacer, hermanos. Nada. Sin Cristo nada podemos hacer. Colosenses 2:12 dice, es sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando dices sin fe es imposible agradar a Dios, ¿entiendes cuál es la fe que debes tener? En que Cristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque a veces uno dice, sí, sin fe es imposible agradar a Dios, pero ni siquiera a veces se ponen a pensar o a razonar, ¿qué fe? ¿En qué creo sin haber visto? ¿En qué creo? En que Jesucristo es el Hijo de Dios,
y que Él resucitó de entre los muertos, que Él fue crucificado, que Él fue molido por mis pecados, que la paga de toda mi vida fue sobre Él. Hermanos, si no tienes esa claridad, entonces ¿cómo te puedes sentir deudor? Si no tienes esa claridad, ¿cómo te puedes sentir comprometido con Cristo? Dejarlo todo, darlo todo por Él. Solamente cuando tienes esa comprensión de que todas las cargas de tus culpas, de tus pecados fue sobre Él y que Él las llevó en la cruz y que luego, así como Él resucitó, dice, ¿no? En el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ese poder que levantó a Cristo de los muertos, que no lo pudo retener en la tumba, es el mismo que nos levantará a nosotros. Es el mismo que te levantará a ti. Es el mismo que puede cambiar tu vida. Es el mismo que puede transformar tu vida. Por eso es que el bautismo no debe ser tomado a la ligera. La comprensión del bautismo en nuestra vida debe ser que somos ahora discípulos del Señor, teniendo una nueva vida, definitivamente totalmente distinta. Muchos no han entendido ni comprendido la dimensión de lo que es su bautismo y de que ahora son deudores del Señor. A sus propios discípulos Él le dijo que tenían que bautizarse, a sus propios discípulos. Si comenzó por ellos, ¿creen que será menor la demanda a nosotros? Lo que pasa es que no hemos entendido la dimensión del compromiso que debemos tener en el bautismo. Así es que el bautismo es el medio donde claramente ilustra la muerte a la vieja vida. La muerte a la vieja vida. Por eso, hermanos, no sé si a usted le ha pasado, pero una de las cosas que más trata siempre el diablo de hacer cuando nos convertimos es que no lleguemos al bautismo. A algunos le meten miedo, a algunos le da temor, a otros justo cuando se van a bautizar le da fiebre. Si tienen hijos se comienzan a enfermar, te viene una duda, ay, ¿no será porque me voy a bautizar? Claro que es porque te vas a bautizar, porque el diablo sabe que vas a ser una nueva criatura. Así que requiere una gran firmeza en tu corazón entrar al bautismo. ¿O no ha sido así? Para ustedes fue facilito. No, hermanos. Bautizarse tuvo que usted tener una lucha y una convicción de que entraba a ser una nueva criatura. Amén. El bautismo entonces es ese reconocimiento de que podemos entrar a esa nueva vida en Cristo Jesús. Simboliza. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 22, ¿se acuerdan? Cuando le dice Ananías, Hechos 22, cuando Ananías se acerca a Pablo y le dice, ¿no? Porque seréis testigos suyos a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Muchos solamente piensan, no, solo el bautismo simboliza el perdón de pecados. No. Simboliza la muerte, la resurrección con Cristo Jesús. Y sí, también simboliza el perdón de pecados, porque esa es nuestra nueva vida. No podríamos tener una nueva vida si seguiríamos con nuestros pecados, pero principalmente toda la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor. Y Pablo lo tuvo que hacer. Seguramente que Pablo, cuando escuchaba o sabría de las noticias de lo que hacía Juan el Bautista anteriormente a Jesús, no le daría mucha importancia, pero cuando vio realmente lo alejado y lo contrario que estaba, como Dios pensaba, como Dios obraba, no dudó en bautizarse y en arrepentirse de todo corazón. Yo espero que todos aquí sean bautizados y los que no ya estén tomando su clase de bautismo. Amén. Estén tomando su clase de bautismo. Y los que han olvidado,
lo que significa su bautismo lo estén recordando en esta noche. Tenemos, hermanos, que recordar que en nuestro bautismo hemos sido perdonados, es cierto, de nuestros pecados, pero también hemos sido, ¿verdad?, nacidos a una nueva vida, simbólicamente a la misma vida que debemos tener en Cristo Jesús. No hay discipulado sin bautismo, hermanos. No hay discipulado. Y una característica de alguien bautizado debe ser que busca llevar su discipulado con Cristo Jesús. Estar aprendiendo y estar constantemente siguiendo las pisadas del Maestro. Todo bautizo debe ser una ocasión para dar gran gloria y alabanza al Señor. Yo siempre recuerdo las veces en que íbamos a bautizar un grupo de hermanos, siempre íbamos un grupo, pasábamos todo un pasadía, oramos, bendecíamos. Era una fiesta espiritual ese día de bautismo. Lamentablemente, como se pusieron las cosas, ya los bautismos se han ido, cada vez solamente van los familiares y los que se van a bautizar, ¿no? Pero el bautismo debe ser un día de gran celebración. Entonces, el modo, por inmersión. El significado, ¿cuál es el significado? Muerte y resurrección con Cristo Jesús y perdón de pecados por medio de su muerte. Entonces, ¿quiénes son los candidatos a bautismo? Solo los que dan una profesión de fe creíble. No podemos decir de tal edad, pero entendemos que un bebé recién nacido, un niño de 1 año que ni siquiera habla, no puede dar una fe creíble de algo que todavía ni siquiera comprende. Por eso es que acá en la iglesia, ¿qué hicimos el domingo? ¿Qué hizo el pastor Carlos Jesús? Dedicamos un niño. Solo los podemos dedicar, presentar delante del Señor, y que cuando tenga uso de razón pueda entender, ¿no? Por eso la gran tarea que tenemos los padres, los maestros de escuela bíblica, de siempre estar explicando la obra de la redención de Cristo Jesús. Siempre estar enseñando la obra de la redención, cómo Cristo murió, qué hizo, por qué tuvo que morir, por qué padeció, pero cómo venció la muerte con poder, cómo resucitó, cómo está a la diestra del Padre, cómo intercede por nosotros, cómo nosotros también resucitaremos junto con Él. ¿Para qué? Para que haya una genuina conversión y un anhelo de ser un discípulo del Señor. Y si quiere ser un discípulo del Señor, primero tiene que ser bautizado, seguir las ordenanzas. Amén. Entonces, ¿cuáles son los candidatos a bautismos? Cuando una persona puede dar una profesión creíble de fe, ¿verdad?, donde nosotros podemos mirar que sí, ha creído en Jesucristo, no es perfecto, no es que ya se sabe todo el evangelio, no, cree en el Señor Jesucristo, entiende la obra que Cristo ha hecho. Y entonces nada impide, así como le dijo Felipe al eunuco, ¿qué impide? Bueno, lo único que le dijo fue, si crees en el Señor Jesucristo y que Él es el Hijo de Dios, puedes ser bautizado. Porque no pone otro requisito. Por eso se llama el bautismo de los creyentes. Bautismo de los creyentes, bautismo de los que creen. Entonces, ¿qué nos ilustra el bautismo? Número 1, nos ilustra la obra redentora de Cristo. Su muerte, su sepultura y su resurrección. ¿Qué más nos ilustra el bautismo? Mi respuesta a esa obra de Cristo. ¿Cuál es mi respuesta? Por la fe. Mi respuesta de fe hace que yo decida y venga para ser bautizado. El bautismo no debe ser obligado, no debe ser presionado, sino el bautismo debe ser un acto de mi fe. Quiero ser bautizado porque yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios y yo lo quiero servir y lo quiero seguir. Y tercero, ¿por qué es importante el bautismo? Porque hace que todas las bendiciones y todos los beneficios de Dios se apliquen a nuestra vida. Dios no puede aplicar todos los beneficios a tu vida si Dios dice, el que creyere y fuere bautizado. Entonces tú dices, ay, pero yo vengo a la iglesia, yo ya he creído. ¿Ya tienes cuánto tiempo y todavía no te has bautizado? Entonces, ¿por qué? Porque la única forma en que Dios puede aplicar todos los beneficios de su obra
A ti es cuando tú obras en obediencia. En obras en obediencia. Tú puedes, cuando tú llegas a entender y comprender, tú vienes y dices, hermano, yo quiero que me bautice. Por eso cuando yo estoy con los que son jovencitos, en la clase de bautismo, ¿qué les digo? ¿Te obligaron? Tu papá te está diciendo, no, ya tienes que bautizarte, ya tienes que bautizarte. Porque ¿saben qué? Vamos a hablar un poco más la próxima semana de eso. La creencia, por ejemplo, ¿por qué los católicos bautizan bebés? Tiene que ver con eso, ¿no? De que los padres dicen, no, yo soy católico, mi hijo también tiene que ser católico, ¿no? Y ellos ya lo bautizan infantes, porque ya tienen la promesa por herencia. Pero eso no dice la Biblia, ¿no? Eso no dice la Biblia. Y muchas veces nosotros actuamos así, cuando creemos que podemos imponer la fe a los hijos. No, nosotros tenemos que vivir nuestra fe para que ellos anhelen ser cristianos como nosotros somos cristianos. Porque si no hay otra manera. Ellos ven la fe en nosotros, ellos ven la obra de Cristo en nosotros, ellos ven cómo Dios obra y ministra en nuestras vidas y quieren eso de nuestra vida. Y nosotros le podemos transmitir a ellos esa verdad de cómo Cristo ha obrado y cómo nosotros en el Señor hemos visto sus maravillas, ¿no? El bautismo es importante, hermanos, y es vital. Amén. Yo sé que tienen algunas dudas, algunas preguntas, pero vamos a seguir avanzando la próxima clase en que vamos a seguir viendo el bautismo. La próxima clase vamos a estar mirando justamente algunas controversias que hay referente al bautismo, sobre el bautismo de los infantes, cómo se aplican los principios bíblicos y algunos detalles que dije si los tocaba ahora me iba a quedar en la mitad del camino. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Señor, porque un día, oh Dios, nos trajiste a las aguas. Un día nos hiciste comprender, Señor, que tú eras nuestro Señor y Salvador. Y vinimos, Señor, respondimos en fe y entramos a las aguas. Y desde ahí debemos ser conscientes, Señor, que hemos iniciado una nueva vida. Que en el bautismo nos hemos identificado, Señor, con tu muerte al mundo, a sus deleites temporales, a sus placeres. Ayúdanos a luchar contra eso si hemos vuelto a caer en algunas cosas, Señor, que no te agradan. Tú nos estás haciendo recordar lo que significa, lo que simboliza nuestro bautismo, Señor, que estamos juntamente con Cristo, que estamos juntamente contigo. Por medio del bautismo, Señor, hemos renunciado al mundo pagano, al mundo de pecado, Señor. Y nos hemos identificado contigo y hemos venido a ti para ser tus discípulos, para ser tus hijos, para hacer la misma obra, señales y prodigios que tú hacías. Cada discípulo tuyo está llamado, Señor, a ir a otro, a enseñarle y también, Señor, a compartirle la fe para que sean bautizados. Dios, ayúdanos, Señor. Los que somos padres, tenemos hijos pequeños, que los vayamos instruyendo, que los vayamos enseñando en la obra maravillosa de Cristo Jesús, para que cuando tengan la edad, Señor, en que ellos al comprender su fe, pidan ellos ser bautizados. Ellos busquen ser bautizados, ellos anhelen ser bautizados, Señor, ser discípulos tuyos también. Oh Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén, amén. Dios le bendiga, mis amados.